El relato de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel durante el episodio del becerro de oro es uno de los momentos más dramáticos y conmovedores del Antiguo Testamento. Este evento ocurre inmediatamente después de que Moisés sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, directamente de Dios. Mientras Moisés se encuentra en la cima, inmerso en la presencia divina, el pueblo de Israel, al pie de la montaña, sucumbe a la desesperación y la impaciencia. Durante su estancia en el monte Sinaí, Moisés pasa 40 días y 40 noches en comunión con Dios, recibiendo las leyes que guiarían al pueblo de Israel. Sin embargo, este prolongado periodo de ausencia genera un profundo sentimiento de abandono entre los israelitas. En su impaciencia, y probablemente influenciados por su pasado en Egipto, deciden tomar el control de la situación por sí mismos. Guiados por Aarón, el hermano de Moisés, los israelitas recogen sus joyas de oro y las funden para crear un ídolo con forma de becerro. Este acto constituye una flagrante violación del primer mandamiento que Moisés había recibido poco antes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Sin embargo, los israelitas no solo fabrican este ídolo, sino que también lo adoran, proclamando que este becerro de oro fue quien los sacó de Egipto. Cuando Moisés desciende del monte y presencia el desenfreno y la idolatría en la que ha caído su pueblo, su ira es tan intensa que rompe las tablas de la ley que llevaba en sus manos, un gesto simbólico que refleja cómo el pacto entre Dios e Israel ha sido quebrantado. En ese momento de furia y decepción, Moisés no solo reprende al pueblo, sino que toma una decisión drástica. Sube nuevamente al monte para interceder ante Dios en favor de los israelitas. Moisés, con una mezcla de angustia y compasión, ruega a Dios que perdone a su pueblo. Pero su intercesión va más allá de una simple petición de misericordia. En un acto de sacrificio extremo, Moisés le dice a Dios: ahora, pues, si perdonas su pecado, está bien, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. Esta declaración revela la profunda conexión de Moisés con su pueblo, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar su propia eternidad para salvar a aquellos que lo habían traicionado. La intercesión de Moisés no solo es un acto de liderazgo, sino también un anticipo del sacrificio que vendría mucho tiempo después. Moisés, al ofrecer su vida en lugar de la del pueblo, refleja el corazón sacrificial que más tarde se manifestaría en Jesús. Aunque Dios finalmente no acepta la oferta de Moisés de ser borrado del libro de la vida, esta escena revela la profundidad del amor de Moisés por su pueblo, un amor que busca la redención de los demás a cualquier costo. Este evento nos enseña sobre la importancia de la intercesión y el sacrificio en la vida espiritual. Moisés no solo actuó como líder, sino como mediador entre Dios y su pueblo, dispuesto a pagar el precio más alto para asegurar su perdón. Su acción prefigura el sacrificio de Cristo, quien, siglos después, se ofrecería a sí mismo por la humanidad, no solo intercediendo, sino entregando su vida para que todos pudieran ser perdonados. El corazón de Moisés, que se identifica con los pecadores, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a sacrificarnos por los demás y sobre la profundidad de la misericordia divina, que siempre está dispuesta a perdonar, incluso en los momentos de mayor traición. La historia de Nehushtan es un ejemplo fascinante de cómo algo creado con un propósito divino puede, con el tiempo, ser corrompido y malinterpretado por aquellos que pierden de vista su verdadero significado. Aunque este relato es menos conocido que otros episodios en la vida de Moisés, ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza humana y la peligrosa tendencia a convertir símbolos sagrados en ídolos. El origen de Nehushtan se encuentra en el libro de Números, durante uno de los muchos momentos de crisis en el viaje de los israelitas por el desierto. Después de que el pueblo se quejara nuevamente contra Dios y Moisés por la falta de agua y alimento, el Señor envió serpientes venenosas que mordieron a muchos, causando la muerte de un gran número de ellos. Al darse cuenta de su pecado, los israelitas acudieron a Moisés, rogándole que intercediera por ellos ante Dios. En respuesta a las súplicas de Moisés, Dios le instruyó que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste. Dios prometió que cualquiera que hubiera sido mordido por una serpiente y mirara a la serpiente de bronce sería sanado y viviría. Esta serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de sanación y salvación para los israelitas, recordándoles el poder de Dios y su misericordia, incluso en medio de su constante rebeldía. Con el tiempo, el significado original de la serpiente de bronce se desvirtuó.
En lugar de ser vista como un recordatorio del poder sanador de Dios, los israelitas comenzaron a venerarla como un objeto de culto. El símbolo de la sanación divina se transformó en un ídolo, y el pueblo lo llamó Neustán, que literalmente significa pieza de bronce. Esta transformación de un objeto sagrado en un ídolo ilustra cómo el ser humano, a menudo, se aferra a lo tangible, olvidando el poder de lo invisible. Durante el reinado del rey Ezequías, muchos siglos después de Moisés, esta adoración idólatra había llegado a tal extremo que el rey, en un esfuerzo por purificar la adoración en Israel, ordenó la destrucción de Neustán. Ezequías reconoció que la serpiente de bronce, aunque originalmente creada por mandato divino, se había convertido en un obstáculo para la verdadera adoración a Dios. Al destruir el ídolo, Ezequías reafirmó que ningún objeto, por sagrado que sea, debe tomar el lugar de Dios en el corazón del pueblo. La historia de Neustán es una poderosa advertencia sobre el peligro de la idolatría. Nos enseña que incluso los símbolos que Dios utiliza para manifestar su poder pueden convertirse en objetos de adoración indebida si no mantenemos nuestro enfoque en él. Neustán, en su origen, no tenía poder en sí mismo, era solo una pieza de bronce. Su poder residía en la obediencia a la palabra de Dios y en la fe del pueblo en el poder de Dios, no en el objeto en sí. Este relato nos desafía a reflexionar sobre los símbolos y prácticas en nuestra propia vida espiritual. Hay cosas a las que les hemos atribuido un poder que solo le pertenece a Dios. ¿Estamos poniendo nuestra confianza en objetos, rituales o incluso en personas, en lugar de en el poder de Dios? La destrucción de Neustán por Ezequías subraya la necesidad de mantener nuestra adoración pura y centrada únicamente en Dios. La lección que se desprende de Neustán es clara: la verdadera sanación, protección y salvación provienen únicamente de Dios. Los símbolos pueden servir como recordatorios poderosos, pero nunca deben reemplazar la fuente misma de nuestra fe. Esta historia nos invita a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que nuestra devoción esté dirigida hacia Dios, y no hacia las representaciones tangibles que, en el peor de los casos, pueden desviar nuestra adoración y convertirse en ídolos. La vida de Moisés está llena de eventos dramáticos y decisivos, pero pocos son tan sorprendentes y desconcertantes como el momento en que Dios estuvo a punto de matarlo. Este incidente, que ocurre en medio del llamado de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, es un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia y la santidad, especialmente en aquellos que han sido escogidos para liderar en el nombre de Dios. El contexto de este evento es tan crucial como desconcertante. Moisés, quien había huido de Egipto después de matar a un egipcio, había estado viviendo en Madián durante 40 años como pastor. Allí, se casó con Séfora, la hija de Jetro, y tuvieron hijos. Durante esos años, Moisés parecía haber dejado atrás su pasado en Egipto, adaptándose a una vida tranquila en el desierto. Sin embargo, Dios no había terminado con Moisés. Un día, mientras cuidaba el rebaño de su suegro, Moisés tuvo un encuentro divino en la zarza ardiente, donde Dios lo llamó para regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, aunque inicialmente reticente, finalmente acepta la misión divina y se prepara para regresar a Egipto. Sin embargo, en algún punto de su viaje, ocurre algo completamente inesperado. Dios se presenta con la intención de matarlo. Este hecho desconcertante parece fuera de lugar, especialmente dado que Moisés acababa de ser comisionado para una tarea tan monumental. La clave para entender este incidente radica en la circuncisión, un mandato crucial del pacto que Dios había establecido con Abraham y su descendencia. La circuncisión no era solo un ritual, era la señal del pacto entre Dios e Israel, una marca de pertenencia y obediencia. Sin embargo, Moisés, por razones que no se explican en el texto bíblico, no había circuncidado a su hijo. Este acto de desobediencia, aparentemente menor, era en realidad una grave violación del pacto que Moisés, como líder del pueblo de Dios, estaba llamado a cumplir. Es aquí donde Séfora, la esposa de Moisés, interviene de manera decisiva. Al darse cuenta del peligro inminente, toma una piedra afilada y realiza la circuncisión de su hijo, salvando así la vida de Moisés. Luego, toca con el prepucio los pies de Moisés y dice: «Ciertamente, tú eres un esposo de sangre para mí». Éxodo 4, 25-26. Este acto, aunque misterioso, apacigua la ira de Dios y salva a Moisés de la muerte.
Este evento aparentemente oscuro y extraño tiene una lección espiritual profunda. Nos recuerda que la obediencia a Dios no es opcional, especialmente para aquellos que han sido llamados a liderar en su nombre. Moisés, quien estaba a punto de enfrentarse a Faraón y liberar a todo un pueblo, no podía permitirse ser desobediente en algo tan fundamental como la señal del pacto. La gravedad de la situación subraya que la santidad y la obediencia personal son indispensables para aquellos que tienen una misión divina. Además, el hecho de que Dios esté dispuesto a castigar a Moisés, el hombre que él mismo había elegido, nos muestra que el liderazgo espiritual conlleva una responsabilidad inmensa. Dios no tolera la desobediencia, incluso en aquellos que son cercanos a Él. Este incidente también destaca el papel de Séfora, quien, al tomar medidas rápidas y decisivas, no solo salva a su esposo, sino que también asegura que su familia está alineada con el pacto de Dios. La lección espiritual aquí es clara: Dios exige una obediencia completa, especialmente de aquellos que han sido llamados a cumplir su voluntad. No se puede liderar al pueblo de Dios sin antes estar completamente comprometido con los mandatos divinos. La santidad, el compromiso y la obediencia son requisitos fundamentales para aquellos que buscan servir a Dios, y cualquier desviación de estos principios puede tener consecuencias graves. Este episodio de la vida de Moisés nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a Dios. Estamos cumpliendo con los mandatos divinos en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en aquellas que parecen menos visibles o menos importantes. La historia de Moisés y Séfora nos desafía a examinar nuestro compromiso con Dios y a asegurarnos de que estamos viviendo en completa obediencia, recordando que el llamado de Dios siempre requiere una respuesta de santidad y dedicación total. Moisés, el gran líder de Israel, es una figura central en la historia bíblica. Guiado por Dios, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, los condujo a través del Mar Rojo y los guió durante 40 años en el desierto. Sin embargo, a pesar de todo lo que logró, Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida. Este episodio, a primera vista sorprendente, encierra profundas lecciones espirituales y una tipología que apunta a la obra redentora de Cristo. Después de muchos años de peregrinación en el desierto, los israelitas, cansados y descontentos, volvieron a enfrentarse a la falta de agua, lo que provocó una nueva ola de quejas contra Moisés y Aarón. Este no era un escenario nuevo, ya habían pasado por situaciones similares en el pasado. Sin embargo, esta vez, la respuesta de Moisés sería diferente, y las consecuencias, mucho más severas. Dios, en su misericordia, instruyó a Moisés a hablar a una roca para que brotara agua de ella, proporcionando así la solución a las necesidades del pueblo. Esta instrucción era específica: Moisés debía hablar a la roca, no golpearla como lo había hecho en una ocasión anterior. Sin embargo, Moisés, abrumado por la frustración y la ira acumulada por las constantes quejas y rebeliones del pueblo, perdió la calma. En lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca 2 veces con su vara, y aunque el agua brotó, este acto de desobediencia tuvo consecuencias graves. El resultado de este acto impulsivo fue la prohibición definitiva para Moisés de entrar en la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Números 8 y 12. Para Moisés, que había dedicado gran parte de su vida a guiar al pueblo hacia esa tierra, esta fue una noticia devastadora. Pero ¿por qué una acción que, a simple vista, podría parecer menor, llevó a una consecuencia tan severa? La respuesta radica en la importancia de la obediencia exacta a la voluntad de Dios, especialmente para aquellos que tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente a otros. Moisés, al golpear la roca en lugar de hablarle, no solo desobedeció una orden directa de Dios, sino que también falló en mostrar la santidad y el poder de Dios al pueblo. En ese momento, Moisés actuó por su cuenta, dejando de lado la instrucción divina, lo que representó un fracaso en su liderazgo. Este evento también tiene un significado más profundo, relacionado con la tipología de Cristo. En la primera ocasión, Moisés había golpeado la roca, y el agua salió, lo que simboliza a Cristo siendo golpeado en la cruz para ofrecer la salvación al mundo. La roca, en este contexto, prefigura a Cristo, quien fue golpeado una vez por nuestros pecados. 1 Corintios 10, 4.
Sin embargo, en esta segunda ocasión, Dios le pidió a Moisés que hablara a la roca, lo que simboliza que, después del sacrificio de Cristo, no era necesario repetir el acto. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Al golpear la roca nuevamente, Moisés rompió la tipología divina. Su acto de desobediencia distorsionó la imagen que Dios quería transmitir al pueblo, que Cristo, la roca, solo necesitaba ser sacrificado una vez. Al golpear la roca 2 veces, Moisés alteró este mensaje, y eso fue visto como un grave error, suficiente para impedir su entrada en la tierra prometida. La historia de Moisés y su exclusión de la tierra prometida ofrece varias lecciones espirituales. Primero, subraya la importancia de la obediencia exacta a las instrucciones de Dios. No importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer un mandato, la obediencia total es esencial, especialmente para aquellos que están en posiciones de liderazgo espiritual. La desobediencia, incluso en detalles aparentemente menores, puede tener consecuencias significativas. Segundo, la exclusión de Moisés de la tierra prometida también simboliza una realidad espiritual más amplia. La tierra prometida, en la narrativa bíblica, es un símbolo de la salvación y el descanso eterno. Moisés, quien representaba la ley, no pudo llevar al pueblo a ese descanso. Esa tarea recaería en Josué, cuyo nombre es la forma hebrea de Jesús. Esto apunta a la verdad de que la ley, por sí sola, no puede salvarnos, solo a través de Jesús, el cumplimiento de la ley y los profetas, podemos entrar en la tierra prometida de la salvación. Finalmente, la historia de Moisés nos recuerda que incluso los líderes más grandes y piadosos son falibles y necesitan la gracia de Dios. Moisés, con toda su grandeza, también era un ser humano con debilidades y errores. Su vida y su liderazgo nos enseñan la necesidad constante de depender de Dios y de buscar su dirección en cada aspecto de nuestras vidas, sin importar cuán familiarizados estemos con su palabra o cuán seguros estemos en nuestra posición. Esta narrativa desafía a cada creyente a reflexionar sobre su propia obediencia a Dios y a asegurarse de que, en cada acción y decisión, están honrando y siguiendo la voluntad divina con fidelidad y reverencia. La confrontación entre Moisés y los magos del faraón durante las plagas de Egipto es un episodio lleno de tensión y poder, donde lo sobrenatural se despliega como un campo de batalla. Aunque la Biblia menciona a estos magos en términos generales, la tradición judía y cristiana los identifica como Janés y Jambres, personajes que simbolizan la oposición del mal frente a la obra de Dios. Esta historia no solo muestra el poder de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad, sino que también subraya que no todo lo que parece milagroso proviene de Él. El enfrentamiento entre Moisés y los magos del faraón ocurre en uno de los momentos más cruciales de la narrativa, del Éxodo. Después de haber sido llamado por Dios en la zarza ardiente, Moisés regresa a Egipto con la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Junto con su hermano Aarón, Moisés se presenta ante el faraón para exigir la liberación del pueblo de Dios, respaldado por señales y maravillas que demuestran el poder divino. Dios instruye a Moisés y a Aarón para que realicen una serie de milagros como muestra del poder de Yahvé. Uno de los primeros milagros ocurre cuando Aarón arroja su vara frente al faraón y ésta se convierte en una serpiente. Sin embargo, el faraón, lejos de impresionarse, llama a sus propios magos y hechiceros, quienes, utilizando sus artes ocultas, logran replicar este milagro. Ellos también convierten sus varas en serpientes. Aunque la serpiente de Aarón devora a las de los magos, este acto inicial marca el comienzo de una serie de confrontaciones sobrenaturales. A lo largo de las primeras plagas, los magos del faraón logran replicar varias de las señales y plagas que Moisés y Aarón, bajo el mandato de Dios, traen sobre Egipto. Cuando Moisés convierte el agua del Nilo en sangre, los magos hacen lo mismo con sus artes. También, cuando Moisés convoca la plaga de ranas, los magos replican esta plaga. Este poder de los magos sugiere que ellos también poseen una conexión con fuerzas sobrenaturales, aunque no provengan de Dios. Sin embargo, el poder de los magos tiene un límite. A partir de la tercera plaga, que fue la plaga de los piojos, los magos intentan replicar el milagro, pero fallan. Reconociendo su impotencia ante el poder superior que actúa a través de Moisés, los magos se ven obligados a admitir, esto es el dedo de Dios, Éxodo 8 y 19. A partir de este momento, la superioridad del poder de Dios se hace evidente, y los magos ya no pueden seguir compitiendo con las obras divinas.
El enfrentamiento entre Moisés y los magos del faraón pone de manifiesto una realidad espiritual profunda. No todo lo que parece milagroso y poderoso proviene de Dios. Los magos, con sus artes ocultas, pudieron replicar algunos de los milagros, lo que subraya que existen poderes oscuros capaces de imitar la obra de Dios. Esta capacidad de los magos para replicar algunos milagros sirve como una advertencia para el pueblo de Dios, recordándoles que deben discernir el origen de las manifestaciones sobrenaturales. Este episodio también revela los límites del poder de las tinieblas. Aunque los magos pudieron replicar algunas plagas, finalmente su poder fue superado por el poder de Dios. Esta confrontación subraya que, aunque Satanás y sus agentes puedan tener cierto poder, este es limitado y siempre está bajo la autoridad de Dios. El poder de Dios no solo es superior, sino que es soberano, y ninguna fuerza oscura puede igualarlo o superarlo. La identificación de estos magos como Janés y Jambés en la tradición posterior, especialmente en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3, 8, los presenta como arquetipos de la resistencia a la verdad de Dios. Pablo utiliza estos nombres para advertir sobre aquellos que se oponen a la verdad y engañan con falsas manifestaciones de poder. Al igual que Janés y Jambres, los falsos maestros y aquellos que se oponen a la obra de Dios pueden imitar la verdad hasta cierto punto, pero eventualmente serán desenmascarados y derrotados. La historia de Moisés y los magos del faraón es una lección poderosa sobre el discernimiento espiritual y la importancia de confiar únicamente en el poder de Dios. Nos enseña que no todo lo que parece milagroso es de origen divino, y que el pueblo de Dios debe estar alerta para no ser engañado por manifestaciones de poder que no provienen de Él. La superioridad del poder de Dios, que se demuestra en la incapacidad de los magos para replicar todas las plagas, es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal pueden intentar imitar a Dios, nunca pueden igualar su soberanía. Además, este relato subraya que en la batalla entre el bien y el mal, la victoria final siempre pertenece a Dios. Las fuerzas oscuras pueden tener su momento, pero su poder es temporal y limitado. Para el creyente, esta historia ofrece consuelo y seguridad. Sin importar cuán grandes sean las manifestaciones de poder de las fuerzas contrarias, el poder de Dios es inigualable y, en última instancia, prevalecerá. La confrontación de Moisés con los magos del faraón nos recuerda la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios, con su poder supremo, siempre triunfará sobre cualquier oposición, y que nuestra lealtad debe estar siempre dirigida a Él, reconociendo su poder y su verdad sobre todas las cosas. La vida de Moisés está marcada por una serie de eventos excepcionales, desde su llamado en la zarza ardiente hasta los poderosos milagros que realizó durante la liberación de Israel, de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes y únicos de su historia es su muerte y entierro, un momento que subraya tanto la cercanía de Moisés con Dios como la santidad que lo rodeó hasta el final de su vida. Después de haber guiado al pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto, Moisés se acercaba al final de su misión. Como hemos visto, debido a un acto de desobediencia cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado, Moisés fue informado de que no se le permitiría entrar en la tierra prometida. A pesar de esta consecuencia, Moisés siguió siendo un fiel siervo de Dios hasta el final. Dios, en su misericordia, le concedió a Moisés un último deseo: ver la tierra prometida desde lejos. Entonces, Dios llevó a Moisés al monte Nebo, en la cima de Pisga, frente a Jericó. Desde allí, Moisés pudo contemplar toda la extensión de la tierra que había estado esperando durante tanto tiempo, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Fue un momento cargado de simbolismo y de cumplimiento de promesas, aunque Moisés no podría pisar ese suelo con sus propios pies. Después de este último vistazo a la tierra prometida, Moisés murió allí en la tierra de Moab, según la voluntad del Señor. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación es algo sin paralelo en la Escritura. Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés. El texto bíblico nos dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce hasta hoy su sepultura. Deuteronomio 34, 6. Esta declaración encierra un profundo misterio y revela una relación única entre Dios y Moisés. El hecho de que Dios mismo enterrara a Moisés es un detalle impresionante que destaca la singularidad de este líder. Moisés no solo fue el hombre que habló con Dios cara a cara, sino que también fue el único cuya muerte fue manejada directamente por Dios. Esta acción divina tiene múltiples significados.
En primer lugar, muestra el cuidado personal de Dios por Moisés, reconociendo su fidelidad y servicio a lo largo de su vida. Moisés no fue enterrado por manos humanas, lo que refuerza la santidad de su vida y muerte. En segundo lugar, el entierro de Moisés en un lugar desconocido es significativo porque evitó que su tumba se convirtiera en un objeto de adoración o veneración indebida. Moisés fue un líder tan influyente y amado que su tumba podría haber sido transformada en un santuario, lo que habría llevado al pueblo a idolatrarlo, desviando su atención de Dios, el verdadero objeto de adoración. Al ocultar el lugar del entierro de Moisés, Dios protegió a su pueblo de caer en la idolatría. La lección espiritual que se extrae de la muerte y entierro de Moisés es profunda. Primero, subraya la importancia de evitar cualquier forma de idolatría, incluso cuando se trata de figuras tan veneradas como Moisés. El hecho de que Dios ocultara el lugar de su sepultura demuestra que la adoración debe estar dirigida únicamente a Dios y no a seres humanos, por grandes que estos sean. Incluso los líderes más piadosos y cercanos a Dios no deben convertirse en objetos de culto. Segundo, la muerte de Moisés en la cima del monte Nebo, después de haber visto la tierra prometida, pero sin poder entrar en ella, es un recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida y del hecho de que no siempre vemos el cumplimiento total de las promesas divinas en nuestra vida terrenal. Moisés fue un siervo fiel que, aunque no experimentó la entrada en la tierra prometida, fue honrado por Dios de una manera única, lo que nos recuerda que Dios ve y recompensa la fidelidad, aunque no siempre de la manera que esperamos. Finalmente, el entierro de Moisés por parte de Dios mismo subraya la cercanía y la intimidad que podemos tener con el Creador. Moisés fue un hombre que habló con Dios cara a cara, y su vida es un ejemplo de lo que significa caminar en comunión cercana con Él. La muerte de Moisés, supervisada directamente por Dios, es un testimonio de la relación especial que puede existir entre Dios y aquellos que le son fieles. La historia de la muerte y el entierro de Moisés es un llamado a la humildad, la fidelidad y la adoración exclusiva a Dios. Nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean nuestros logros, siempre debemos mantener nuestro enfoque en el Creador y que nuestro valor final no reside en lo que logramos, sino en la relación que cultivamos con Dios a lo largo de nuestra vida. La muerte de Moisés, como vimos, es un evento lleno de misterio y reverencia, pero uno de los aspectos más intrigantes de este relato es la ubicación desconocida de su tumba. Dios mismo decidió ocultar el lugar exacto donde fue enterrado Moisés, un hecho que ha suscitado numerosas reflexiones a lo largo de los siglos. Esta decisión divina no solo tiene implicaciones prácticas, sino también profundas lecciones espirituales sobre la naturaleza de la adoración y la tendencia humana hacia la idolatría. Después de la muerte de Moisés en el monte Nebo, el texto bíblico menciona que Dios lo enterró en un lugar secreto, en un valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, pero nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepulcro. Deuteronomio 34, 6. Este detalle, aparentemente simple, encierra un significado mucho más profundo. La razón principal para ocultar la tumba de Moisés radica en la prevención de la idolatría. Moisés fue un líder excepcionalmente amado y respetado. Bajo su guía, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, recibió la ley en el Sinaí y sobrevivió a las pruebas del desierto. Su figura se había convertido en un símbolo de la intervención divina y la conducción de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, este respeto y veneración por Moisés podían fácilmente desbordarse hacia la adoración indebida, algo que Dios, en su sabiduría, buscó prevenir. En un contexto donde el pueblo de Israel tenía una inclinación a idolatrar objetos tangibles y figuras humanas, como se evidenció anteriormente en la adoración del becerro de oro, la tumba de Moisés, si hubiese sido conocida, podría haber sido transformada en un lugar de peregrinación y culto, desviando la atención del pueblo de Dios hacia Moisés. Este riesgo de idolatría fue tan significativo que Dios decidió ocultar el lugar de entierro, asegurándose de que Moisés, aunque honrado, no se convirtiera en un objeto de adoración. La decisión de Dios de ocultar el lugar de la sepultura de Moisés nos enseña la importancia de mantener la adoración centrada únicamente en Dios. La tendencia humana a buscar lo tangible y convertirlo en objeto de devoción es fuerte, pero Dios nos llama a una adoración que trasciende lo visible y se enfoca en lo eterno. La adoración debe estar dirigida al Creador, no a las criaturas, por admirables que sean. Este ocultamiento también subraya la fugacidad de la vida humana y la necesidad de poner nuestra confianza en Dios, y no en las figuras humanas.
Aunque Moisés fue un gran líder, su muerte y el ocultamiento de su tumba nos recuerdan que, al final, todos somos seres mortales dependientes de la gracia de Dios. Nuestra lealtad y devoción deben estar dirigidas al Dios que llama, capacita y guía, no a los instrumentos humanos que Él utiliza. Además, el misterio en torno a la tumba de Moisés ha provocado especulaciones y leyendas a lo largo de los siglos, pero el enfoque debe permanecer en la enseñanza central. Dios es celoso de su gloria y no comparte su lugar con nadie, ni siquiera con los líderes más venerados. Este principio es una advertencia constante contra la idolatría en cualquier forma, y un recordatorio de que nuestra relación con Dios no depende de lugares sagrados o personas, sino de una fe viva y directa en Él. El hecho de que incluso Miguel, el arcángel, luchara contra Satanás por el cuerpo de Moisés, como se menciona en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, subraya la importancia espiritual de este ocultamiento. Este enfrentamiento sugiere que el cuerpo de Moisés tenía un significado más allá de lo físico, y que el deseo de Satanás de tomar posesión de él reflejaba un intento de desviar la atención del pueblo de Dios hacia una veneración inapropiada. La ubicación desconocida del cuerpo de Moisés es un recordatorio poderoso de la necesidad de mantener nuestro enfoque espiritual en lo correcto. Nos enseña que, aunque es natural admirar a grandes líderes espirituales, nuestra adoración y devoción deben estar reservadas únicamente para Dios. La historia de Moisés, su vida, y especialmente su muerte, nos llama a una adoración pura y sin distracciones, que reconoce la grandeza de Dios por encima de cualquier figura humana. Este ocultamiento también nos desafía a confiar en lo invisible y a cultivar una fe que no dependa de lugares físicos o reliquias, sino de una relación directa y personal con Dios. En última instancia, la muerte de Moisés y el misterio de su sepultura refuerzan la idea de que nuestra esperanza y seguridad están en Dios, quien guía, protege y guarda a su pueblo, y que nuestra adoración debe ser siempre y únicamente para Él. Entre los muchos relatos fascinantes de la Biblia, uno que destaca por su misterio y profundidad espiritual es el enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás, por el cuerpo de Moisés. Este evento, mencionado brevemente en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, ofrece una visión única de la batalla espiritual que se libra en el ámbito invisible, así como una lección poderosa sobre la autoridad y la sumisión a Dios. El relato de la lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés se menciona en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aunque el Antiguo Testamento no registra este evento, la tradición judía y este pasaje del Nuevo Testamento arrojan luz sobre una confrontación espiritual significativa que tuvo lugar después de la muerte de Moisés. Este enfrentamiento ocurre en un momento crucial, después de que Dios ha enterrado a Moisés en un lugar desconocido, como vimos anteriormente. Satanás, siempre buscando oportunidades para oponerse a los propósitos de Dios, parece tener un interés especial en el cuerpo de Moisés. Aunque la Biblia no especifica exactamente por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, muchos comentaristas sugieren que podría haber intentado usarlo para fomentar la idolatría entre los israelitas, sabiendo el profundo respeto y reverencia que tenían por su líder. En este contexto, el arcángel Miguel, uno de los principales líderes de los ejércitos celestiales, entra en escena para oponerse a Satanás y proteger el cuerpo de Moisés. Lo que es particularmente notable en este relato es la forma en que Miguel maneja la situación. En lugar de enfrentarse directamente a Satanás con una maldición o juicio, Miguel simplemente dice: «El Señor te reprenda». Este acto de invocar la autoridad de Dios en lugar de pronunciar una condena directa contra Satanás es profundamente significativo. Miguel, aunque poderoso y justo, reconoce que la autoridad última pertenece a Dios. Su respuesta demuestra una profunda humildad y un entendimiento claro de su rol como siervo de Dios, que no actúa por su propia autoridad sino bajo la dirección y el poder de Dios. Este acto de sumisión también resalta una verdad fundamental en la batalla espiritual: el poder de Dios es supremo, y los siervos de Dios, incluidos los ángeles, operan dentro de los límites de la autoridad divina. Miguel no necesita entrar en una confrontación verbal o física prolongada con Satanás, en cambio, deja el juicio en manos de Dios, reconociendo que solo Dios tiene el derecho de reprender y condenar. La lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés nos ofrece varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, subraya la realidad de la batalla espiritual que se libra en el ámbito invisible.
Aunque los seres humanos no siempre somos conscientes de ello, hay una guerra continua entre las fuerzas del bien y del mal, y este enfrentamiento es un recordatorio de que los asuntos espirituales, como el destino de Moisés, son de gran importancia en este conflicto. En segundo lugar, el comportamiento de Miguel nos enseña sobre la importancia de la sumisión a la autoridad de Dios. Aunque Miguel es un ser poderoso, él no actúa por su cuenta ni confía en su propia fuerza. En lugar de eso, reconoce que la autoridad última y el poder pertenecen a Dios, y esto lo lleva a invocar el nombre de Dios en su confrontación con Satanás. Esta actitud es un ejemplo para todos los creyentes, mostrando que en nuestras propias batallas espirituales, debemos confiar en la autoridad de Dios y no en nuestra propia capacidad o juicio. Además, la respuesta de Miguel a Satanás, "El Señor te reprenda", es un recordatorio de que el juicio pertenece solo a Dios. En nuestra vida diaria, puede ser tentador juzgar y condenar a otros, especialmente a aquellos que nos oponen o que representan el mal. Sin embargo, este relato nos enseña que el juicio final y la reprensión pertenecen a Dios, y nuestra tarea es operar dentro del marco de su autoridad, confiando en que Él es quien defiende a su pueblo y juzga con justicia. Por último, este evento también destaca la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el cuerpo de Moisés. A pesar de los intentos de Satanás de interferir, Dios protege lo que le pertenece, y su voluntad prevalece. Este hecho debe ser una fuente de consuelo para los creyentes, recordándoles que, en última instancia, Dios tiene el control, y ninguna fuerza del mal puede frustrar sus planes. El enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés es una poderosa ilustración de la dinámica de la batalla espiritual y la importancia de la sumisión a la autoridad divina. Miguel, en lugar de confrontar a Satanás con sus propias palabras o acciones, invoca la autoridad suprema de Dios, enseñándonos que en todas las circunstancias, nuestra fuerza y seguridad radican en nuestra dependencia de Dios. Esta historia nos llama a confiar en el poder de Dios en nuestras propias luchas espirituales, recordándonos que no debemos actuar por nuestra cuenta, sino siempre bajo la dirección y en el nombre del Señor. Al igual que Miguel, debemos aprender a dejar el juicio en manos de Dios, confiando en que Él es justo y que su autoridad es suprema sobre todas las cosas. En última instancia, este relato refuerza la certeza de que, en la batalla entre el bien y el mal, la victoria pertenece a Dios y su voluntad se cumplirá. La transfiguración de Jesús es uno de los momentos más extraordinarios y reveladores de los Evangelios, donde la gloria divina de Cristo se manifiesta de manera visible ante algunos de sus discípulos. En este evento, Moisés y Elías, dos de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento, aparecen junto a Jesús, creando un puente poderoso entre la ley, los profetas y la obra redentora de Cristo. La presencia de Moisés en este evento es rica en simbolismo y subraya la continuidad del plan de Dios desde la creación hasta la redención. El relato de la transfiguración se encuentra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús, acompañado por tres de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, sube a una montaña alta, que según la tradición es el Monte Tabor. Mientras están en la montaña, algo asombroso sucede: Jesús se transfigura ante ellos. Su rostro brilla como el sol, y sus ropas se vuelven blancas como la luz. En este estado glorificado, Jesús es visto conversando con Moisés y Elías. Este evento ocurre en un momento crucial del ministerio de Jesús, después de que él ha comenzado a hablar abiertamente con sus discípulos sobre su próxima pasión y muerte. La transfiguración sirve como una confirmación de su identidad divina y un anticipo de la gloria futura que seguirá a su sufrimiento. Para los discípulos, ver a Jesús en su gloria celestial, junto a dos figuras tan veneradas, fue un momento de profunda revelación. La aparición de Moisés y Elías en la transfiguración tiene un significado profundo. Moisés, como el dador de la ley, y Elías, el profeta por excelencia, representan dos de las principales corrientes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Estos dos pilares del judaísmo se encuentran con Jesús, el Mesías, mostrando que toda la Escritura, desde la ley hasta los profetas, apuntaba hacia él. Moisés, en particular, simboliza la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Durante su vida, Moisés había recibido la ley en el monte Sinaí, y ahora, en el monte de la Transfiguración, se encuentra cara a cara con aquel que es el cumplimiento perfecto de esa ley. La presencia de Moisés en la Transfiguración subraya que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, Mateo 5 y 17.
A través de Jesús, la ley encuentra su propósito final, conducir a la humanidad hacia una relación redentora con Dios. El hecho de que Moisés y Elías hablen con Jesús sobre su próxima partida, literalmente éxodo, en Jerusalén, como menciona el Evangelio de Lucas, conecta su misión con la liberación que Moisés había liderado siglos antes. Así como Moisés condujo a Israel fuera de la esclavitud en Egipto, Jesús está a punto de liderar un nuevo éxodo, liberando a la humanidad de la esclavitud del pecado y la muerte a través de su sacrificio en la cruz. La transfiguración de Jesús, con la presencia de Moisés y Elías, nos enseña varias lecciones espirituales significativas. Primero, muestra la unidad y continuidad de la revelación divina. Todo el Antiguo Testamento, representado por Moisés y Elías, encuentra su cumplimiento en Jesús. Esto refuerza la idea de que la historia de la salvación es un plan cohesivo que Dios ha estado llevando a cabo desde el principio de los tiempos. Segundo, la transfiguración es una revelación de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Para los discípulos que presenciaron este evento, fue un recordatorio de que Jesús no era simplemente un profeta o maestro, sino el Hijo amado de Dios, en quien se cumple toda la Escritura. Esto les dio fuerza y esperanza mientras se preparaban para enfrentar la realidad del sufrimiento y la muerte de Jesús. Además, la presencia de Moisés en este evento también nos enseña sobre la trascendencia de la ley en la vida cristiana. Aunque ya no estamos bajo la ley mosaica en el sentido legalista, la ley sigue siendo una guía ética y moral que encuentra su máxima expresión en Jesús. Él es el cumplimiento de todo lo que Moisés representaba, y su vida y enseñanza revelan la intención original de la ley, amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser. Por último, la transfiguración nos ofrece una visión de la gloria futura que espera a todos los creyentes. Así como Jesús fue transfigurado en un estado de gloria, los creyentes también esperan una transformación final en la resurrección. Este evento nos anima a mirar más allá de las pruebas y sufrimientos presentes, sabiendo que la gloria que se revelará en nosotros superará con creces cualquier aflicción temporal. El encuentro de Moisés con Jesús en la transfiguración es un poderoso recordatorio de la unidad de la Escritura y la culminación del plan de Dios en la persona de Cristo. Moisés, que representaba la ley, testifica de la supremacía de Jesús, el Mesías, en quien se cumple toda la revelación de Dios. Este evento no solo confirmó la identidad divina de Jesús a sus discípulos, sino que también nos invita a nosotros, como creyentes, a entender la Biblia en su totalidad como un testimonio del amor redentor de Dios manifestado en Cristo. A través de la transfiguración, somos llamados a adorar a Jesús, no solo como el cumplimiento de la ley y los profetas, sino como el Hijo de Dios, en quien toda la creación encuentra su propósito y redención. La visión de Jesús glorificado, hablando con Moisés y Elías, es un adelanto de la gloria eterna que espera a todos los que confían en Él, y un recordatorio de que, en Cristo, la ley y los profetas han sido cumplidos y perfeccionados. Uno de los momentos más significativos y profundamente espirituales en la vida de Moisés es su encuentro personal con Dios en el monte Sinaí, donde Moisés pidió ver la gloria de Dios. Este episodio no solo revela el intenso deseo de Moisés de conocer a Dios de manera más profunda, sino que también nos ofrece una visión sobre la santidad y la majestad de Dios, y cómo Él se relaciona con la humanidad. Tras la grave transgresión del pueblo de Israel al adorar el becerro de oro, Moisés intercedió ante Dios para salvar a los israelitas de la destrucción. Su intercesión fue tan intensa que Moisés incluso ofreció su propia vida a cambio de la salvación del pueblo. A pesar de ser un líder espiritual dedicado y un mediador, Moisés no se conformaba con su nivel de intimidad con Dios. Anhelaba conocerlo en un grado aún mayor. En Éxodo 33, se revela un deseo audaz en Moisés: «Te ruego que me muestres tu gloria». Éxodo 33, 18. Este pedido no era simplemente curiosidad, era la búsqueda de una relación más profunda con Dios, un deseo de experimentar su presencia más allá de lo que ya había vivido. Moisés quería una manifestación directa de la gloria divina, una experiencia que le permitirá conocer a Dios de una manera más íntima y transformadora. La respuesta de Dios es una mezcla de gracia y protección. Dios accede a mostrarle a Moisés su bondad y proclama su nombre, pero advierte que ningún ser humano puede ver su rostro y vivir. En lugar de una visión completa, Dios coloca a Moisés en una hendidura de una roca y lo cubre con su mano mientras pasa su gloria. Moisés solo podrá ver la espalda de Dios, un término que indica que solo experimentaría una fracción de la gloria divina, lo suficiente para saciar su anhelo sin destruirlo.
Esta respuesta subraya la santidad absoluta de Dios y la brecha que existe entre la humanidad caída y la pureza divina. Incluso un siervo tan cercano como Moisés no podía soportar la plenitud de la presencia de Dios sin una protección especial. La decisión de Dios de mostrarle a Moisés su espalda también sugiere que hay aspectos de Dios que están más allá de la comprensión humana y que nuestra experiencia de lo divino está necesariamente limitada por nuestra condición mortal. El deseo de Moisés de ver a Dios más claramente nos enseña sobre el anhelo innato en todo ser humano de conocer y experimentar a Dios de manera más profunda. Moisés, a pesar de haber estado tan cerca de Dios, no se conformó con lo que ya había experimentado, quería más. Este es un recordatorio poderoso de que la vida espiritual es un viaje continuo de crecimiento y acercamiento a Dios. Nunca debemos estar satisfechos con lo que ya sabemos o hemos experimentado, sino que siempre debemos buscar una comunión más profunda con nuestro Creador. La respuesta de Dios también nos enseña acerca de la santidad y la majestad de Dios. Aunque Dios es accesible y desea relacionarse con nosotros, hay una barrera entre su santidad y nuestra humanidad pecadora. El hecho de que Moisés solo pudo ver la espalda de Dios subraya que, aunque podemos conocer a Dios y experimentar su presencia, siempre habrá un misterio en su naturaleza que va más allá de nuestra comprensión humana. Este misterio debe llevarnos a la reverencia y al asombro en nuestra adoración. Además, este evento prefigura la revelación completa de Dios en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, se nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15, y que en él, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad. Mientras que Moisés solo pudo ver una parte de la gloria de Dios, en Jesús, vemos el rostro de Dios revelado en toda su gracia y verdad. Esto nos invita a ver en Cristo la plenitud de lo que Moisés anhelaba, una relación directa y personal con Dios. El encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, donde pidió ver su gloria, es un relato que encapsula el profundo deseo humano de conocer a Dios y la maravillosa realidad de la revelación divina. Moisés nos enseña que nunca debemos dejar de buscar a Dios, de anhelar conocerlo más profundamente, y que cada encuentro con Él nos lleva a un mayor entendimiento de su santidad y amor. Dios, en su infinita misericordia, se revela a nosotros de maneras que podemos soportar, protegiéndonos de ser abrumados por su gloria, al tiempo que nos da una visión de su bondad y carácter. Este relato también nos dirige hacia Jesucristo, en quien encontramos la revelación completa de Dios, satisfaciendo el anhelo que comenzó en Moisés y que continúa en cada uno de nosotros, ver y conocer a Dios en toda su plenitud. La historia de Moisés viendo la espalda de Dios es un llamado a profundizar nuestra relación con Dios, a buscar su rostro continuamente y a maravillarnos ante la revelación de su gloria, sabiendo que, en Cristo, hemos recibido la plenitud de esa revelación, accesible para todos los que creen.